Principia cumple su 10º aniversario. ¿Cuándo? En 2025. Pues por el clima te la hinco. Por el clima te la hinco, un podcast de Principia sobre ciencia, medio ambiente, cambio climático y economía circular. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Episodio 3. Una primavera que despertó al mundo. En los años 40, el mundo descubrió una sustancia que parecía milagrosa. Se llamaba DDT y prometía acabar con los insectos que asolaban cultivos y propagaban enfermedades como la malaria o el tifus. Durante un tiempo, el DDT fue aclamado como la pócima mágica de la modernidad. Agricultores, médicos y gobiernos lo abrazaron sin reservas. Era barato, eficaz y aparentemente inofensivo. Pero tras aquella capa de optimismo se escondía un veneno silencioso que se acumulaba en los ríos, en los peces, en los pájaros y en nuestros propios cuerpos. Hubo un tiempo en que los campos callaron, el canto de los pájaros desapareció. No fue un castigo divino, sino un error humano. Fue la química desbocada, y fue una mujer, una bióloga marina, quien se atrevió a desafiar el ruido y señalar el desastre. Hoy, en Por el clima te la hinco, conversamos con Dani Torregrosa, químico y divulgador, sobre Rachel Carson, el DDT y la historia de cómo un libro puede despertar al mundo. Bienvenido, Dani. Un placer tenerte en el podcast. Para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué relación tienes con la divulgación científica? Soy químico, hago divulgación científica como afición y llevo muchos años contando historias de todo tipo, donde la ciencia y la sociedad se cruzan. Me interesa especialmente rescatar episodios donde la química tiene un impacto profundo, tanto positivo como negativo. Escribo libros, en artículos, llevo escribiendo en Principia desde el principio, nunca mejor dicho, y a veces doy charlas, siempre intentando mostrar que la ciencia no solo es un cúmulo de datos, sino que es una herramienta poderosa que puede transformar el mundo, para bien o para mal. En este episodio partimos de tu texto para la temporada 11 de Principia Magazine, titulado Una primavera que despertó al mundo. Dani, ¿qué te llevó a contar esta historia y por qué crees que es importante revisitarla hoy? Pues la historia de Rachel Carson para mí es fascinante porque es un ejemplo de cómo una sola persona, armada con conocimiento y con coraje, puede sacudir al mundo entero. Me interesaba especialmente traerla de nuevo porque estamos viviendo tiempos en los que volvemos a ver promesas de todo tipo, ya sean químicas o tecnológicas, soluciones milagrosas, que no siempre reflexionan sobre las consecuencias. Revisitar a Carson nos permite aprender de los errores del pasado y recordar que la ciencia y la ética deben ir siempre de la mano. Rachel Carson era bióloga marina, pero sobre todo era escritora. Creía que la ciencia debía ser contada, no solo publicada en revistas especializadas. Su prosa era precisa y a la vez poética, capaz de transformar datos en paisajes y cifras en emociones. Cuando en 1962 publicó Silent Spring, no entregó un informe técnico, sino un relato capaz de helar la sangre. En sus páginas describía pueblos donde los pájaros habían desaparecido, campos sin insectos, suelos y aguas envenenados por un uso indiscriminado de productos químicos. Lo que para muchos era progreso, ella lo mostró como un suicidio colectivo. Tu texto narra cómo el DDT, que comenzó siendo un milagro químico, acabó siendo un símbolo de desastre ecológico. ¿Qué tenía de especial este compuesto y por qué fue tan celebrado al principio?
El DDT fue celebrado como un milagro porque era muy eficaz, era barato y persistente. Permitía combatir plagas agrícolas y enfermedades como la malaria y el tifus. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de progreso y de victoria tecnológica. Pero justamente esa persistencia fue su maldición. No desaparecía, se acumulaba en suelos, en aguas y lo que es peor, en el organismo, en animales y en personas, afectando directamente a ecosistemas enteros. Dani, ¿cómo llega Rachel Carson a convertirse en una figura clave del movimiento ecologista, que le hace diferente respecto a otros científicos de su época? Carson tenía una combinación particular. O sea, era una científica rigurosa, pero también una escritora con una prosa bellísima y una capacidad enorme para conectar con el público. Tenía una visión muy completa y multidisciplinar. Entendía que la naturaleza es un sistema interconectado, no una máquina que podamos ajustar a nuestro antojo. Su valentía fue ponerse frente a las industrias químicas y especialmente la agroquímica, sabiendo que le iban a atacar. Y lo hizo mientras luchaba en secreto contra un cáncer. Fue una pionera del activismo ambiental moderno. La naturaleza no es una máquina a nuestra disposición, sino un sistema interconectado. No se puede modificar el entorno sin consecuencias. Silent Spring o Primavera Silenciosa es el título de un libro que mezclaba ciencia, literatura y valentía. ¿Cómo lo recibió la comunidad científica y política en su momento? Dani, ¿qué podrías decirnos sobre esto? Pues con una tormenta. La industria la atacó ferozmente, intentando desprestigiarla como mujer y como persona enferma. Pero su trabajo estaba tan bien documentado, tan bien contado, tan lleno de evidencia que muchos científicos la respaldaron. El impacto político fue enorme. Su libro provocó audiencias en el Senado de Estados Unidos y finalmente, gracias a ese libro, se creó la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. En tu texto haces una distinción importante. Carson no se oponía al uso del plaguicida, del DDT, como muchas personas piensan, sino al abuso sin control de este compuesto. ¿En qué punto estamos hoy con respecto a esto, Dani? Esto es un error que ha llegado hasta ahora, parece ser, y a veces se apunta a Rachel Carson como el origen de la quimiofobia, pero no es cierto. O sea, se ha avanzado en regulación, sobre todo en Europa, donde se aplica el principio de precaución. Hemos sustituido los organoclorados por otros compuestos como organofosforados y neocorticoides, que son más biodegradables, aunque no es esto el problema. El caso es que se ha entendido mal el mensaje de Rachel Carson. Y lo han entendido mal ciertas personas. Y ahí está, está ahí, seguimos hablando de ella. ¿Crees que la historia del DDT ha dejado suficiente huella como para no repetir errores similares? ¿O seguimos tentados por las soluciones químicas rápidas? Creo que hemos aprendido, pero no tanto como deberíamos. La ciencia avanza, pero los intereses económicos, los intereses políticos son muy poderosos. Seguimos cayendo en ciclos de dependencia química, plagas resistentes, aumento de dosis, nuevos productos. Lo preocupante es que a veces repetimos errores pasados, creyendo que esta vez tenemos todo bajo control. Pero hay que recordar que estamos en el mejor momento. Realmente la mayor seguridad, gracias a la química, la tenemos en la actualidad, gracias a medios biológicos. Pero no por eso tenemos que bajar la guardia. Dani, dime, ¿cuál dirías que soy el equivalente al DDT? ¿Hay algún compuesto, tecnología o práctica que te preocupe especialmente por su potencial impacto ecológico? Podríamos hablar de los neonicotinoides, por su impacto en polinizadores, o incluso de ciertas tecnologías genéticas como los cultivos transgénicos que a veces están mal entendidos. También me preocupa la contaminación por microplásticos o las nanopartículas.
que son áreas donde estamos descubriendo efectos que no habíamos anticipado, pero todo esto tomado muchas veces con la cautela que exige y con la evidencia de la ciencia. La historia de Carlson no es solo la denuncia de un pesticida, es la advertencia de que la ciencia sin ética puede convertirse en un arma de doble filo. El DDT se prohibió, sí, pero el patrón se repite: sustancias milagrosas, promesas de eficiencia, años de uso indiscriminado. Y, más tarde, las consecuencias ocultas que alguien se atreve a revelar. La pregunta sigue siendo la misma que hace más de medio siglo: ¿a qué coste? Hablando desde tu visión como químico, Dani, ¿cómo equilibramos el progreso científico con la ética medioambiental? La clave es entender que la ciencia no es neutra. Es una herramienta que refleja nuestras intenciones. Necesitamos integrar la ética desde el principio, no como un adorno al final del proceso, y eso requiere interdisciplinaridad, que científicos, sociólogos, filósofos y la sociedad pues trabajen de forma conjunta. Carlson decía que no basta con preguntarse si algo funciona, sino también a qué coste y a quién afecta. Dani, ¿crees que esta mirada sigue siendo minoritaria en la ciencia actual? Sigue siendo minoritaria, pero en mi opinión está creciendo. Hay una generación de jóvenes científicos y científicas que entienden que la excelencia no es solo publicar papers, sino pensar en el impacto social y ambiental de su trabajo. Es una mirada incómoda, porque te obliga a cuestionar sistemas establecidos, pero es imprescindible en mi opinión. Dani, ¿qué le dirías a un joven o una joven científica que se plantea si vale la pena alzar la voz frente a una industria o un sistema establecido? Bueno, pues a un joven científico o científica pues le diría que vale la pena. Que no solamente a Rachel Carlson, tenemos casos, por ejemplo, como muchísimos que yo recuerde, uno geoquímico, Claire Cameron Patterson, bueno, hay muchísimos referentes, pero Carlson estaba sola también, estaba enferma y aún así cambió el mundo. La historia nos muestra que las transformaciones empiezan con personas que deciden hablar, incluso cuando es difícil. Y necesitamos voces valientes que recuerden que la ciencia está al servicio del bien común, nunca de los intereses particulares. Esto queda muy bonito, pero es verdad que es muy difícil conseguirlo. Bueno, pues como reflexión final, pues vivimos tiempos muy interesantes, sinceramente, donde la ciencia tiene un poder inmenso, pero ese poder también exige una responsabilidad inmensa, aquí parafraseando al mundo de los superhéroes. Rachel Carlson nos enseñó que hacer ciencia no es solo descubrir, sino también cuidar. Que preguntar no solo es preguntar cómo, sino también por qué y para qué. La divulgación crítica es una herramienta poderosa. Nos permite construir un público informado capaz de exigir y participar. Y hoy, frente a crisis climáticas, pérdida de biodiversidad y nuevos desafíos tecnológicos, necesitamos recuperar esa mirada ética que Carlson nos legó. Como ella nos enseñó, pues no basta con entender la naturaleza, hay que escucharla, porque el verdadero conocimiento no es el que somete, sino el que protege. Lean a Rachel Carlson, lean Principia y bueno, disfruten de todas estas maravillas que nos ofrece estos tiempos tan interesantes. Muchas gracias, Dani, tanto por haber participado en este nuevo número de Principia Magazine como en el podcast. Y gracias, sobre todo, por seguir formando parte de esta familia de Principia, 10 años después, en la que eres un miembro muy querido. Te deseo todo lo mejor y recomiendo a quienes nos estén escuchando que lean a Dani Torregrosa, tanto en su blog S.azulpálido como en sus libros Del mito al laboratorio o El olor de las almendras amargas, entre otros. La historia de Rachel Carlson nos recuerda que la ciencia no puede avanzar de espaldas a la vida, que cada avance debe medirse no solo por lo que consigue, sino también por lo que pone en riesgo.
Hoy seguimos enfrentándonos a desafíos que, como entonces, nos piden valentía para hacer las preguntas incómodas y escuchar las respuestas, aunque no nos gusten. Quizá la lección más poderosa sea esa: nunca podemos dar por sentado la voz de quienes advierten de lo invisible. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te invito a escuchar el próximo episodio de Por el Clima te la hinco, donde seguiremos explorando las historias y las personas que nos ayudan a entender y a cuidar el mundo en el que vivimos, el único planeta que tenemos. No hay plan B, recordad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Principia cumple 10 años y en esta temporada no se nos ocurría un tema más importante para tratar que el medio ambiente y el cambio climático. Pero, ¿por qué un podcast? Porque hay que contarlo de otra manera, porque la ciencia es el único mapa fiable que tenemos para orientarnos, porque necesitamos recuperar el vínculo con la naturaleza y porque entender el problema es el primer paso para transformarlo. Por el Clima te la hinco es un podcast de Principia, una publicación de divulgación científica que puedes encontrar en shop.principia.io.